Buenas noches, quiero darles la bienvenida al episodio número 7 de Tenemos las Noches Contadas. Soy su anfitrión FM, ¿cómo están? Y obviamente quiero darle el saludo y el agradecimiento a nuestro canal amigo, Canal Estudio 6, de nuestro amigo Tres Chauchas, que explora en su canal historia de Chile con su particular punto de vista. Digo, vayan a Canal Estudio 6 en YouTube, Historias con Historia. Y para partir esta conversación, quiero darle la bienvenida a una arquitecta que dice que le cuesta reconocerse como artista y sin embargo tiene una exploración artística bien interesante desde la actuación, desde la gestión cultural y desde la literatura. Javi Zanelli, ¿cómo estás? Hola Felipe, muchas gracias por esta presentación. Yo estoy muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Yo estoy súper y muy agradecido porque estés acá. Quiero partir preguntándote, porque en algún momento cuando estábamos presentándonos y tú me enviaste información para organizar esta conversación, tú dijiste que te costaba reconocerte como artista. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es lo que te cuesta, dentro de tu punto de vista, para reconocerte como tal, pensando que estás explorando en varios frentes del arte? Creo que es como algo que tengo bien de chica, digamos que va desde mi infancia, en el que siempre me interesó el lado artístico, pero un poco creo que se cree erróneamente que uno tiene que nacer artista, como que uno tiene que nacer prodigio en algo, o prodigio en un instrumento, o prodigio bailando, o prodigio actuando, etcétera. Y si es que tienes ese talento, tienes que desarrollarlo, digamos, el resto de tu vida y hacer solamente eso. En cambio, yo un poco era la niña matea del colegio, entonces como que mis padres siempre vieron que mi talento iba mucho más por lo académico. Sin embargo, mi verdadera pasión siempre residió en la parte creativa. Y eso quizás como que no gustó tanto durante mi infancia, me trataron de encasillar un poco más hacia lo académico, pero esa inquietud, digamos que la fui procesando ya más de adulta, e incluso con terapia. Ya. Y pensando en eso mismo, ¿tú crees que puede, más allá de tu exploración personal, pero quiero ver qué piensas tú, ¿tú crees que se puede alcanzar a percibir el arte desde la academia? Sí, yo creo que totalmente. ¿Y cuál era tu foco en la época? En la época así como en la infancia. Ajá. No sé, como que de hecho toda mi interés por las artes surgió un poco por mis veranos en la casa de mis abuelos hippies, en el que ellos prácticamente, claro, eran como, entre comillas, no habían logrado como una carrera profesional en sus vidas, sino que simplemente tenían uno que otro trabajito y disfrutaban mucho del arte como simplemente por una inquietud personal. ¿Y qué disfrutaban? Ellos disfrutaban, por ejemplo, mi abuelo tuvo como todos los trabajos del mundo, digamos, como era un poco de camionero, por ahí era mecánico, taxista, de todo, pero siempre tuvo un gran interés por el cine particularmente por las películas de cowboys y de, digamos, como bien gringas en general. Y por otro lado estaba mi abuela, que había estudiado en el Bellas Artes un tiempo, hasta que ocurrió el golpe. Entonces ahí se cerró la escuela de Bellas Artes. Pero ella siempre fue, en el fondo, como que cantó, conoció a Violeta Parra, y siempre me crié muy rodeada de libros y de óperas y de ballet,
y después un poco hacia las artes plásticas, viendo a mi abuela a pintar el óleo, y también a mi abuelo, que muy viejo, digamos, aprendió a hacer vitrales. Mira qué lindo. Qué lindo. Pensando en las experiencias de tus abuelos que de alguna forma te formaron como artista, pienso por ejemplo en la mecánica o en este mismo ejemplo que diste de los vitrales. ¿Tú sientes que el arte, ya sea la actuación, ya sea la literatura, tú sientes que tiene un componente importante de artesanía, de ir aprendiendo a hacer el oficio a partir de la repetición, de aprender la técnica de los que te anteceden? Sí, totalmente. Y de hecho, una palabra como más allá que quizás aprendí mucho en arquitectura es la palabra experimentación. La experimentación material es muy necesaria para mí, tanto en la literatura como en el teatro y en todo lo que hago. Como que todo es un proceso, y es un proceso en el que se admiten errores y muchas respuestas correctas también. Perfecto. Y ¿a qué te refieres dentro de lo que es tu profesión, dentro de la arquitectura? Yo no sé nada de arquitectura, así que aquí estoy pisando huevos. ¿A qué te refieres tú con el tema de la experimentación? ¿A cómo a echarlo a perder? ¿Cómo a tratar de hacer nuevas formas? Sí, es que es un tema la arquitectura, porque te enseñan a pensar diferente en la carrera. Al final uno entra pensando de una forma, y después de a poco como que uno se va deconstruyendo y va entendiendo un poco lo que es la experimentación material. Para explicarte un poco, en arquitectura uno tiene un ramo que se tiene que cursar todos los años, no te lo puedes saltar, que se llama taller. ¿Ya? En el taller es en el fondo un sistema educativo que es bastante, digamos, antiguo, y se basa en un poco cómo aprendían justamente los artesanos anteriormente. Entonces había una persona que era como el que sabía, le enseñaba como herramientas técnicas a sus artesanos, y desde ahí ellos mismos iban creando sus propias, digamos, corrientes dentro de los conocimientos técnicos y bajo la supervisión de este como jefe de taller. Lo mismo ocurre en la parte académica, y ahí te enseñan de que muchas veces incluso el proceso es mucho más importante que el producto final. Entonces está la idea de la croquera, por ejemplo, en el que uno empieza con un bosquejo bastante simple, y a medida que uno va experimentando, llega a X forma. Y esta experimentación obviamente no es hacer cualquier cosa. También uno toma en cuenta antecedentes sociales, antecedentes de lo que tú quieres lograr. Pueden ser experimentaciones materiales o experimentaciones quizás como de cambios físicos del material. Y así se van formando distintos estilos de cada arquitecto. Entiendo. Te hago una pregunta. Los arquitectos no son los constructores, ¿cierto? No. Entonces los constructores vienen siendo así como los editores de los arquitectos. A ver, es como el arquitecto es el que hace el diseño. Ajá. Luego el ingeniero tiene como que validar estructuralmente ese diseño, que ahí obviamente de repente hay algunas discusiones bastante acaloradas, porque los ingenieros tratan como de hacer todo lo más fácil posible. A veces el arquitecto trata de pelear un poco para que quizás no sea un poquito más difícil, pero que se logre el espacio que uno quiere. Y luego el constructor es el que tiene que, digamos, concretar tu diseño, tiene que hacerlo realidad. Entonces ellos tienen que dejarlo lo más parecido a los planos o a las imágenes posibles. O sea, el arquitecto vendría siendo el escritor, el ingeniero el editor y el constructor el maquetador. Algo así, sí. Algo así. Sí. Me encantó la explicación en todo caso, ahora lo entendí mejor. Sí. Quiero ir a tu quizás primera inquietud literaria, artística, porque tú dijiste que tenías conexión primero por tus abuelos, por las inquietudes de tus abuelos y sobre todo por el cine. ¿Es desde ahí donde conectas con la actuación? A ver, déjame buscar en mi memoria cuál es mi primer acercamiento a la actuación. Diría que es como casi que en kinder, porque yo le lloraba a mis papás porque quería ir a actuar a Barney. Barney. A Barney. Veía a Barney y yo decía, yo puedo hacer eso. Yo quiero hacer eso. Ya. Barney, el muñeco. La serie de televisión. Sí. Ya, ok. Y mi papá me explicaban y me decían, pero es que eso no pasa acá, eso pasa en Estados Unidos. Y yo decía, pero yo quiero estar ahí. Y eso fue, claro, el primer acercamiento como en mi infancia, pero después fue que me gustaba jugar e imaginar.
y como veía muchas películas con mis abuelos, una de las primeras películas que vi que me encantó con mi abuela en el TCM era Mujercitas. Estaba obsesionada con Mujercitas. ¿Ya? Y un poco yo le contaba la historia de Mujercitas a todas mis amigas, que estábamos como en primero básico, algo así. Y con mis mejores amigos nos gustaba también jugar a imaginar y les decíamos como, ya, tú eres tal personaje, yo soy tal personaje y tal personaje. Y hacíamos como finales alternativos al final de Mujercitas. Como distintos capítulos de esa misma historia. Algo recuerdo, porque escuché el podcast Pangeanamente Hablando, un saludo para ellos, que tú jugabas a cambiar los finales. ¿Cuál era la inquietud de cambiar los finales? ¿Era porque el final de la obra original no te gustaba? ¿O porque gustándote querías explorar otras cosas? ¿Cómo funcionaba eso? Gustándome quería explorar otras cosas, como que me Ya. enamoraba tanto de los personajes que me gustaba ver esas mismas personalidades, pero un poco sometidas a otras situaciones. Entiendo. ¿Y esto lo plasmabas dentro de la actuación como expresión corporal y oral, o también lo hacías reescribiendo libretos? ¿Cómo lo hacías con eso? Cuando eran continuaciones de películas y cosas así, siempre lo hacía de manera corporal y oral. Perfecto. Y vuelvo a la conversación del podcast Pangeanamente Hablando. ¿Dónde descubres tú a Shakespeare? A Shakespeare fue en una conversación con mi abuela. Mi abuela, como veía el TCM, estaban dando la película antigua de Romeo y Julieta. Ajá. Esa que tiene un actor que se parece a Zac Efron. No la conozco mucho. No, bueno, la cosa es que estábamos viendo esa película en particular y ella me decía que era una de las historias de amor más lindas que ella había visto. Uh-huh. Y que también muy terrible. Y me la empezó a contar toda, como que yo ni siquiera la vi, sino que me la empezó a contar toda y después de eso me dijo, mira, esta es la obra de Shakespeare, que la tenía en el librero antiguo que era de mi bisabuelo, y me dijo, léela. Y ese fue como mi primer acercamiento que tuve a Shakespeare y Romeo y Julieta en particular. Perfecto. Yo de hecho no recuerdo la película que tú me dices, probablemente porque TCM es un canal antiguo, de películas antiguas. Yo de hecho la primera vez que conecté con Romeo y Julieta desde el cine fue con la de Baz Luhrmann, donde estaba Leonardo DiCaprio, Claire Danes. La que es como en Nueva York. Sí, la encontré muy estrafalaria y me gustó harto. Pero, y desde ahí, ¿a qué otros textos de Shakespeare fuiste explorando? Ahí me quedé un poco con Romeo y Julieta y con Hamlet. Ah, Hamlet, qué lindo. Sí. Y bueno, también eventualmente me tocó hacer una escena de Shakespeare, que posteriormente a los 17 tuve la oportunidad de viajar a Nueva Zelanda y estar 6 meses en un colegio de allá. Uh-huh. Y ahí había drama, como un ramo, que era un sueño para mí. Y ahí cada uno le tocó hacer obras de Shakespeare y me tocó hacer a Desdemona. Ya. Que es de Otelo, creo. Sí, si no me acuerdo mal, es Otelo. Sí. ¿Y tú has actuado en obras de teatro? ¿Has tenido experiencia en televisión, quizá? No sé, cuéntame. En televisión no, pero toda Ya. la vida he estado en obras de teatro. Ajá. O sea, como digamos que en talleres de teatro. Y me pasó de que, claro, ya estaba un poco aburrida de hacer siempre el taller de iniciación, porque ya como que quería más. Casi hice paralelas en la U con teatro. Y después me pasó que tomé un taller en la Católica de estos de educación continua. Y un profe después nos seleccionó a algunos de varios talleres que él había tenido e hizo un nuevo taller por su parte, que era un poco más avanzado que uno de iniciación porque era gente que ya estaba metida en el tema, que ya había tenido varios talleres de teatro, y la idea era, en el fondo, durante el año montar una obra entera y tener una mini temporada y funciones, y eso fue el año pasado la primera versión de ese taller, así que terminamos con una mini temporada en el taller, en el Teatro del Puente. Oh, qué lindo Sí. escenario. Tan precioso ese teatro. No, y me imagino que estuvieron con temporadas de ensayos y... Todo el año, pues fue todo un Qué proceso, lindo. sí, de edición y todo, y de preparación del personaje. Y este año estamos con una segunda versión, que el año pasado fue teatro realista y este año va a ser teatro postdramático, así que va a estar raro. Ahí trabajan con técnicas de autores, trabajan con, no sé, pensando Stanislavski, Brecht, Artaud, Sí. algo así.
Sí, ¿Con sí, qué sí, sí, trabajan? de hecho tenemos, justamente tenemos como textos que vamos leyendo todas las semanas que nos ayudan a aproximarnos a esa técnica, además como en el fondo ejercicios más prácticos que nos acercan. ¿Y Ahora con estamos trabajando con El amor de Freda de Sarah Kane ya? y ¿Y además, cuál, bueno, con otras más antiguos como de Grecia. y cuál es la técnica como que trabajan más Stanislavski? Que eso Eso es. como, No, eso no, está como relacionado, pensando en el cine, está relacionado al método, por eso preguntaba. sí, el Stanislavski fue el que como que nos pasaron el texto completo, no lo hemos leído entero, pero sí para ciertas cosas nos dice que lo leamos. Y sí, pues también hemos tenido ciertos referentes del lado del cine. Un actor se prepara. Sí, ese fue el Sí. año pasado leímos ese. Bueno, ese libro. Sí, bueno. Quiero pasar a otra cosa, porque tus inquietudes, como decía en la presentación, tus inquietudes van desde la actuación, pero también van a la gestión cultural. Tú eres directora de la Fundación Entorno Colectivo. Así es. De hecho, se Cuéntanos. fueron hace poquito mis compañeros, teníamos una reunión ahora. Ah, mira, Sí, casi nos pillan. casi. Cuéntanos de qué se trata Entorno Colectivo, cuál es el trabajo que hace, dónde lo hacen, expláyate. A ver, Entorno Colectivo está empezando, la verdad, y es un sueño que partió desde dos, o sea, digamos, dos arquitectas, un sociólogo y un abogado, Ujú. y la inquietud era llevar una activación cultural al espacio público, quizás en barrios que no están tan cerca del eje cultural santiaguino, por decirlo así. Ujú. Y el año pasado, por ejemplo, nos tocó estar en un congreso que partió en España, pero ahora se hace en varios países. Justo había tocado que ese año era en Chile, y abordamos un poco lo que se trataba, el concepto de ciudad creativa. Y el cómo hoy en día una ciudad creativa es una ciudad que también es un activo económico. Como que es la nueva economía, por decirlo así. Pero Que es mucho más simbólica. explícanos, como para la gente que escucha el podcast y también para mí, explícanos qué es una ciudad creativa como concepto. Uy, una ciudad creativa como concepto. A ver. Como para aterrizarlo, me refiero. Sí, sí, sí. Es que estoy pensando como en dos autores. Fue un concepto que partió con Sharon Tate, más o menos en el 95, Ujú. en el que ella estaba analizando cómo funcionaba la ciudad de Nueva York como postindustria. Ya. En el sentido de que muchas cosas postindustriales, cuando ya después de la revolución, digamos que la industria ya no era como el motor de Nueva York particularmente, quedaron en desuso, y cómo la clase creativa, llamémosle los artistas, arquitectos, etcétera, se tomaron estas infraestructuras en desuso y empezaron a usarlas justamente para la cultura y para actividades creativas. Eso eventualmente se transformó simbólicamente en uno de los activos más importantes de la ciudad de Nueva York, y es como la conocemos hoy en día. Posteriormente, Richard Florida acuñó el concepto y empezó a venderlo como que justamente ese era el nuevo motor económico de las ciudades después del periodo industrial. Ahora, nosotros criticábamos en ese lugar que en el fondo el concepto de la clase creativa y ciudad creativa al mismo tiempo era muy privilegiado. Como De que, hecho, claro, impulsa a otros conceptos como la gentrificación, por ejemplo. Podríamos decir de que la ciudad creativa se tomó Barrio Italia, por ejemplo, un ejemplo como santiaguino, y hizo de que fuera un barrio sumamente interesante económicamente, pero al mismo tiempo desplazó a quienes eran sus habitantes originales, que quizás eran los italianos, como con los mueblistas y todo. Hoy en día se protegen a los mueblistas, pero sí hubo un desplazamiento de gente importante. ¿por qué tú crees que ocurre este fenómeno de la gentrificación? ¿Por qué creo que ocurre? Yo creo que es porque justamente se capitaliza algo que es pintoresco, algo que es propio del barrio. Pero al verlo como de una manera muy atractiva, luego se ve de que puede haber un capital monetario importante, y ahí es cuando justamente suben las rentas de los lugares, suben los precios de suelo. ¿Tú crees que está ocurriendo un fenómeno similar en pensando, más allá de las eventualidades que están ocurriendo ahora, en barrios como Yungay o Brasil? ¿Tú sientes que está ocurriendo algo similar?
Sí, totalmente. O sea, ha pasado, creo que nunca, no pasó tan fuerte como Barrio Italia, yo creo que por cómo están ubicados geográficamente. Y también pasó un poco en Barrio Mata. Sí, ya. Elke Schlack, que es una académica que fue mi profesora, de hecho, en la universidad y todo, y es súper seca, escribe harto sobre gentrificación y tiene un paper súper bueno sobre Barrio Italia particularmente. Ya. Y es muy loco, porque nosotros cuando lo estudiamos como alumnos, un poco quedamos locos con Barrio Italia estudiándolo, y todos quedamos como muy felices con la gentrificación. Y la profe nos decía como, ya, pero chicos, esto es algo malo. Y nosotros como, ay, pero quedó tan bonito. Es que, mira, yo no lo puedo discutir desde la arquitectura, obviamente, pero pensando como dentro del fenómeno social, efectivamente, Barrio Italia es un barrio muy lindo, es un barrio muy, muy atractivo en un montón de asuntos, pero también ese atractivo y esa como valga la redundancia, atracción estilística, económica, etcétera, va, como tú misma dijiste, desplazando a los residentes y a otro tipo de personas de ahí. Desde tu punto de vista, desde el punto de vista de la Fundación Entorno Colectivo, ¿cómo crees tú que se puede acceder a un espacio cultural muy activo, pensando en Barrio Italia, pensando en Yungay, que no desplaza a los habitantes originales de las zonas? Es una pregunta súper compleja, ¿verdad? Es como, va más de la mano quizás con lo que se piensa del desarrollo sostenible, que en el fondo tienes que conseguir el financiamiento para una renovación urbana, pero al mismo tiempo que no sea lo suficiente como para que vengan los empresarios, como entre comillas, a desplazar a los habitantes originales. Y yo creo que va mucho también en la fuerza barrial que existe. Como si los mismos, la misma gente del barrio protege el barrio, yo creo que se puede ser sostenible en el tiempo. Como que tiene que haber una buena organización barrial, y eso también se puede ver urbanamente así como organización externa, algo que los siga protegiendo. Ahora, yo me imagino también que dentro de ese desarrollo los mismos vecinos de la zona pueden intervenir, pueden poner propuestas comerciales atractivas, me imagino, pero también creo que algunos se van a oponer a eso. ¿Cómo funciona? ¿Cómo hacen como la amalgama, o cómo pretenden hacer la amalgama para que eso vaya funcionando? Es complicado porque siempre va a haber alguien que se va a oponer, siempre. O alguien que en el fondo habla más fuerte y quiere hacer lo que esa persona sueña para el barrio. En particular, lo que nosotros vamos a empezar a hacer, ahora como principalmente en Cerrillos por ahora, vamos a trabajar ahí, es hablar con distintas organizaciones barriales, que no necesariamente son municipales, sino que también son corporaciones que han sido como iniciativas mismas de las personas del barrio, y empezar a hacer levantamientos también un poco más artísticos, como de percepción del barrio. Y eso mismo lo vamos a mapear, vamos a ver cómo estas distintas personas ven el barrio, ven dónde está el potencial, qué es lo que creen, qué es lo que sueñan, y en ese sentido se puede llegar a sistematizar la participación de qué realmente quieren los vecinos de Cerrillos para el barrio, culturalmente hablando. ¿Y qué otras actividades, qué otras intervenciones quiere hacer Entorno Colectivo como para ir, como dices tú, acercando la cultura a los barrios, volviendo los barrios culturales más interesantes? ¿Qué otras intervenciones quieren hacer? Creo que en principio vamos a partir como estratégicamente hablando, como talleristas, como que hayan más talleres en estos barrios en los que quizás no lo hay tanto, talleres accesibles en espacios públicos. Por otro lado, nos gustaría hacer como una mini renovación urbana relacionada a la cultura, ya sea como con sombreaderos, donde se pueda hacer como ciertas comidas colectivas, por ejemplo. Particularmente pensando en las primeras personas con las que estamos trabajando, que son personas mayores que les gusta mucho cocinar colectivamente y comer colectivamente. O también nos gustaría trabajar con comunas quizás como que tienen mayor presupuesto. Pensamos, por ejemplo, en Las Condes, en el que haya como un artefacto urbano que sea un mini chip cultural, donde haya, por ejemplo, una jardinera
de especies nativas, que tenga una infografía que hable un poco de esa fauna que es chilena o lo que sea, una banca para sentarse, y también que haya quizás como una especie de ludoteca o biblioteca en el que se puede sentar a leer uno, por ejemplo. Y quizás haya como un espacio dentro de la banca donde pueda ser prestado para artistas locales y que vayan dejando sus murales. En eso también estamos trabajando, como hacer como un mini chip urbano que se pueda como instalar en ciertas placitas y cosas así. Perfecto. Y no sé si se puede malentender mi pregunta, pero de alguna forma Las Condes es una comuna que está tanto por su entorno, por sus construcciones, sus plazas, su aspecto económico, está más preparada para recibir manifestaciones de este tipo. Sí. ¿Cómo podrían, piensas tú, cómo podrían afrontarlo en comunas que no están tan preparadas? Pienso, La Granja, La Pintana, La Florida, Lo Prado, comunas donde quizá la misma intervención cultural no sea tan no sea como la primera necesidad, pero de alguna forma sí es una necesidad, porque la gente tiene de partida necesidad de esparcimiento, de entretención, pero también de información, de cultura. ¿Cómo piensas tú que podría afrontarse? Yo sé que quizá es un desafío un poco grande el que planteo, pero ¿cómo piensas tú que podría hacerse algo así? Sí, es más difícil justamente, pero por eso también elegimos trabajar con cerrillos. ¿Ya? Porque yo creo que el foco está en la organización barrial. Como que si se conoce cómo funciona el barrio y quién tiene la autoridad sobre, quizás más, entre comillas, autoridad de un espacio, yo creo que se puede llegar a hacer una agenda cultural importante que a todos les guste y que todos al final cuiden, que se sienta parte de todos. Me imagino que con juntas de vecinos organizadas es mucho más fácil plantear una cuestión así, ¿no? Claro, sí. Yo creo que el programa Quiero mi barrio igual ha logrado eso en comunas por el estilo, y pasa de que muchas veces estos proyectos funcionan porque tienen una identidad barrial importante y tienen una organización en la que ponen como a la señora X a cuidarlo y todos respetan a esa señora, entonces no le van a hacer nada al proyecto porque respetan a esa señora que está a cargo. ¿Tú sientes que para plantear este tipo de iniciativas, ya sea en Las Condes o Cerrillos o La Pintana, tú sientes que la identidad de barrios es una cuestión importante? Sí, totalmente. Yo creo que es algo que uno tiene que entender siempre antes de hacer un proyecto, porque si no muchas veces no funciona. Es como meter un bicho extraño a un ecosistema que ya funciona de una manera. Y de alguna forma podríamos explorar que este bicho extraño, por decir así, empieza a rescatar las cosas como que hacen de este barrio, de esta manzana, de esta comuna, lo que traduce la identidad de este lugar. Sí, así es. O sea, en verdad cuando uno se mete a investigar estos barrios, absolutamente todos tienen un grado de identidad. Como que uno tendería a pensar que no, que Barrio Italia tiene una identidad, pero otros barrios no lo tienen. Siempre hay algún ecosistema que está ocurriendo y alguna dinámica que tienen. A mí me pasó de que en la universidad investigué mucho el barrio Las Acacias, que queda en el bosque. Y también se veía, por ejemplo, en ese sentido en particular, en que los vecinos colaboraban mucho unos a otros y además se tomaban mucho las veredas para hacer huertos, por ejemplo. Ellos mismos, como que ni siquiera era un proyecto que estaba planificado, sino que ellos se tomaban las veredas y tenían como, no se las tomaban toda la vereda, sino que digamos un pedazo de jardinera, y tenían como un mini proyecto de huerto de ellos mismos. O sea, como que uno como arquitecto podría recoger esa misma dinámica y simplemente ponerle un poquito más de diseño y un poquito más como de formalidad al asunto. Pero son cosas que ya pasan. Mira qué interesante. ¿Sí? Interesante. Está lindo los panoramas que plantea Entorno Colectivo con Fundación. Está bien bonito. Pero Entorno Colectivo es, valga la redundancia quizá, o la cacofonía, es una iniciativa de forma colectiva. Tú misma dijiste, tu arquitecto, un sociólogo, un abogado.
pero tú también tienes otras inquietudes, y ahí es donde quiero ir ahora. Tú eres una escritora debutante y estás debutando con una novela llamada La Fortaleza. Cuéntame qué se siente. O sea, yo ahí puedo razonar un poquito más, pero cuéntame tú desde tu punto de vista, ¿qué se siente el salir por primera vez con un libro? ¿Cuál es tu sensación? Es raro porque yo empecé a escribir muy chica, pero siempre como un poco para mí misma. Y después, eventualmente, cuando ocurrían actividades en el colegio, las aprovechaba full porque me encantaba escribir y también compartirlo con mis compañeros. Y la verdad es que se siente como que es algo que siempre debía de ser. Como que se siente como un llamado en el que lo hice desde chica y siempre tuvo sentido que lo hiciera. Y de hecho, la Fortaleza la empecé a escribir a los 16 años. Pero nunca me había dado como el paso de tomármelo en serio, justamente. ¿Y sientes tú que hay alguna relación entre tu proceso literario y, por ejemplo, la exploración actoral o la misma cuestión de la gestión cultural o las inquietudes que te mueven dentro de la fundación? ¿Sientes que de alguna forma te conectan o lo sientes como un proceso más aislado? No, todo está conectado, totalmente. Siempre fue como inquietudes de sensibilidades que quizás captaba desde que era chica y que era como más de escuchar y ver las cosas que pasaban y como quedarme pensando en eso. También me pasaba de que cuando chica, o sea, cuando adolescente chica, empecé a tener muchos problemas para dormir. Entonces una forma de quedarme dormida era como contarme a mí misma historias y eso hacía que soñara mucho y después contaba esos sueños. Y esos también son inspiraciones importantes que me ayudan a la hora de escribir. Perfecto. ¿Y por qué iniciar con una distopía? Porque yo entiendo que la Fortaleza es una novela de corte distópico. Sí. ¿Por qué la distopía como género? Creo que un poco va a sonar feo, pero como que se dio así. Uh-huh. Se dio así por distintas influencias que tuve al momento de empezar a escribirlo. Particularmente siempre me gustó la historia. Y siento que la historia siempre es cíclica y el verla hacia el futuro me gustaba. ¿Y qué autores te influencian para ese tipo de narrativa? Partió yo creo que Julio Verne. Uh-huh. Me gustaba esa... Yo creo que Julio Verne en verdad fue como uno de los primeros, o no sé si primero, pero para mí Julio Verne igual es un poco ciencia ficción por cómo mezcla, digamos, esto más científico con cosas que quizás son más contemporáneas, por decirlo así, como que la gente es gente y no es como una revolución de máquinas, pero hay como ciertos elementos que sí están asociados a la ciencia. Y después diría que también fueron el boom de las distopías de Divergente, los Juegos del Hambre, me tocó todo eso. Y después obviamente me puse para investigar yo misma a George Orwell. Perfecto. Y dentro de estos autores como de distopías contemporáneas, ¿cuáles son como los que más te influyen? Es complicado, no sé si me influyen tanto las distopías, o sea, como los autores de distopía en particular, uh-huh. Porque como te digo, fue una mezcla de muchas cosas. También me pasó que estaba pasando filosofía política en el colegio, entonces uh-huh. me resonó harto Foucault. ¿Ya? Y todo el tema de hacer vivir y dejar morir. Eso me dio muchas vueltas durante mucho tiempo y yo creo que fue una de las cosas del por qué soñé el primer capítulo. También estaba como en un momento social muy álgido, en el que yo viví como todos los estallidos pingüinos a distintas edades. Y además también en Nueva Zelanda el concepto de cómo se estudia la historia es un poco distinto. Y nos estaban pasando la Revolución Rusa uh-huh. allá, y la prueba como final de todo eso era en tu casa escribir en primera persona qué estaba pasando históricamente, si fueras un personaje muy importante de tal bando, si fueras un personaje muy importante del otro bando, o si fueras un comerciante o si fueras un plebeyo, por ejemplo. O sea, como un peasant, no sé, una persona del campo, campesino. Yeah. Y eso me marcó harto y de hecho influyó harto en cómo escribo La Fortaleza, que está contado en primera persona desde varias voces, porque es heavy cómo cada una de las personas que está viviendo en una sociedad vive un evento histórico de manera diferente.
Y también es muy relacionado al teatro, como casi testimonial. ¿Y hay un poco de novela romántica también, o me equivoco? Sí, tiene pinceladas, digamos que no es el foco, pero como en todo me gusta como que se vean mucho las relaciones entre los personajes, ya sea de odio o de amor o lo que sea. Pero de una manera también muy humana, como que nunca se idealizan estos intereses amorosos. Volviendo a un punto que tú misma comentaste en la conversación, ¿tú sientes que eventos como la Revolución Pingüina 2006, yo entiendo que tú eras adolescente para la época, ¿sientes que ese tipo de hechos te van marcando y van marcando la literatura que tú vas haciendo? Sí, totalmente. Y pregunto, ¿cómo se opone eso desde tu punto de vista? ¿Cómo se opone esta literatura que es como quizá mucho más efervescente, mucho más combativa, por decir así, a lo que vivimos como literatura noventera, que era una literatura como mucho más personal, intimista, neoliberal, si uno lo quiere llamar? ¿Cómo crees tú que hay una oposición, o tú crees que es como una continuidad natural? Yo creo que es una continuidad natural y creo que ahora estamos volviendo a no ser tan combativos. Como que siento de que La Fortaleza, si se hubiera estrenado, por decirlo así, el 2014, hubiera estado como en su ambiente, por decirlo así. Ahora yo creo que estamos volviendo a que no queremos saber de la realidad y queremos un poco distraernos. Después de todo lo que nos ha tocado vivir, que ha tocado duro en los últimos años. Con el ¿Tú crees que eso es eso. ¿Tú crees que eso va más por hastío o por decepción? Yo creo que por otra cosa. Yo creo que es personal, yo creo que es como algo que va como sociedad y como de cansancio, creo. De que estamos cansados y queremos que distraernos un rato, estar calmados un rato, después de estos años que se nos han venido así como súper, de adaptarnos a muchas cosas. Uh-huh. Sí, no, han sido años pesados en todo sentido. Claro, y por eso me hace mucho sentido de que ahora el romantasy esté así como full. Perfecto. Porque son cosas que es como, oh, qué rico como salir un poco de la realidad. Entiendo. Mira, uno de mis superpoderes es que a mí no me afectan los spoilers, pero la gente que puede estar escuchando sí normalmente le afecta, y yo respeto eso. Así que danos una pequeña como probadita de La Fortaleza, sin spoilers, para no asustar a los oyentes, como para motivarlos a comprar la novela. A ver, La Fortaleza es una distopía situada en el año 2038, que tras una crisis económica, el Estado decide exiliar al 90% de la población. Desde ese momento, la ciudad se amuralla y uno de los protagonistas, que es una pareja, queda dentro y el otro queda fuera. Oh. Así que uno va, en el fondo, viendo la realidad a través de estas dos perspectivas que son totalmente opuestas, y se empiezan también a formar ciertos grupos intermedios para sobrevivir. Así que tiene harta acción, un poquito de romance e intriga, porque uno también tiene que descubrir a partir de estos distintos puntos de vista, que no son realmente los grandes mandos, digamos, son personas comunes y corrientes, qué está pasando a nivel político y social. Además también tiene hartas referencias a la cultura pop en los nombres de los capítulos. ¿Ya? Y da pequeñas spoilers de qué se va a tratar cada capítulo. Tienen nombres de películas y libros en general. Perfecto. Me parece interesante. ¿Dónde podemos encontrar La Fortaleza, Javi? Pueden encontrarlo conmigo, en Busca Libre, en la Librería Antártica, en la Feria Chilena del Libro, en Aurea Ediciones. También pueden es de Aurea. Sí, es de Aurea. Yeah. Pueden encontrarla en Café Entre Páginas y también en Mente Libro en Coquimbo. Muy bien. ¿Y dónde podemos encontrarte a ti en alguna red de enfoque público y a entorno colectivo? Pueden encontrarme como Javi Zanelli, con Z y doble L, tanto en TikTok como en Instagram. Yeah. Y entorno colectivo como entorno colectivo. También en Instagram y en la web pueden encontrarnos. ¿Es @entorno colectivo tal cual? Sí, @entorno colectivo.
Perfecto. Ahí también en mi perfil personal lo tengo también linkeado en mi biografía. Buenísimo. Entonces va a ser más fácil desde tu perfil poder seguir a la fundación y sus actividades. Así es. Perfecto. Javi, quiero darte las gracias por estar acá. La conversación se extendió más de lo que yo pensaba, pero la verdad es que yo estoy súper entretenido, así que... Sí, estoy súper entretenido. Muchas gracias por la conversación. Te agradezco mucho que hayas estado acá. Quiero saludar nuevamente a nuestra página amiga de Canal Estudio 6, perdón, del amigo Tres Chauchas, para que sigan conociendo historias con historia. Y Javi, un abrazo, muchas gracias por estar acá, y espero que tanto las actividades de entorno colectivo, las de actuación y en tu primera novela vaya todo muy bien. Muchas gracias por la invitación, ha estado muy bueno. Muy agradecido. Y a todos, muchas gracias por oír. Nos oímos en una próxima ocasión, y que tengan todos las noches contadas.